Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué privilegio, qué gusto y qué bendición estar nuevamente en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Mi nombre es Sergio Argueta y me siento agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos da por este medio, hermano, estar en contacto contigo, que nos permite entrar en la intimidad de tu hogar, o donde quieras que tú te encuentres, para aprender juntos de la palabra del Señor y unirnos en oración por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor, ¿verdad? Y que de pronto tú también tienes y me escuchas y puedas unirte con nosotros para clamar al Señor en su misericordia, su bondad, su provisión, su auxilio en medio de las necesidades que tiene su pueblo. Así que, amados hermanos, pues estamos siempre con el deseo de buscar del Señor juntos y poder edificarnos mutuamente en su palabra. Así que en el nombre de Jesús, pues empezamos exponiendo en la palabra un tema que ya habíamos comenzado jueves hace 15, que era agradando al Señor en el desierto. Y se recuerdan, utilizamos como texto base Primera de Corintios capítulo 10, que es un capítulo donde se hace referencia precisamente a lo que el pueblo de Israel le pasó en el desierto cuando fueron sacados con mano poderosa de la influencia de Egipto, del poder de Egipto, donde ellos eran esclavos. Y dice así, 1 Corintios 10, voy a leer nuevamente desde el versículo 1 para llegar al versículo que hoy vamos a analizar y estudiar. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces ahí estaba el poder del Señor desde que ellos estaban en Egipto clamando, y Dios escuchó su llamado. Vio los lamentos, vio el sufrimiento de su pueblo y los sacó, dice, con nube y pasaron el mar. Entonces dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, que en Cristo Jesús, que es la figura de Moisés, nosotros fuimos bautizados, ¿verdad? Al creer en su nombre y al pasar por las aguas. Entonces, de esa manera, como figura, Israel pues pasó a las aguas del Mar Rojo. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Miren, todo esto que narra también fue literal, pero había detrás de todo eso un poder espiritual que los iba acompañando en lo que comían, en lo que bebían, porque pues comieron maná que descendía del cielo, dice que era pan de ángeles, y bebida espiritual porque bebían del agua de la roca, pero ahí estaba la fortaleza de Dios, y la roca que los seguía era Cristo, dice, y la roca era Cristo, porque dice era una roca que los seguía, y no es que él siguiera una roca físicamente, sino que Cristo era la roca, ¿verdad? El que iba acompañándolos en medio de eso. Sin embargo, y aquí viene el punto, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y ahí viene una pregunta para ti y para mí. Hermano, ¿estará Dios agradándose de la mayoría de su pueblo que Él ha sacado del mundo, que es figura de Egipto, por medio de creer en Jesucristo? ¿Estaremos agradándolo? Ahora la pregunta viene más personal. ¿Lo estaremos agradando tú y yo?
pues solo tú y yo nos podemos responder delante del Señor. Y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, aquí vamos a analizar, hermano, 5 aspectos que menciona cómo el pueblo de Israel no agradó a Dios en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, hermano, aquí podemos entender de que tenemos un llamado a ir a entrar a la tierra prometida. Y esa la vamos a alcanzar cuando venzamos nosotros estas pruebas en las cuales nosotros podemos agradar al Señor. Y estos 5 aspectos que menciona aquí, primera de Corintios 10, fue en la forma como Israel no agradó a Dios. Y esas tenemos que ponerle mucha atención porque es muy similar hoy, solo que a nivel espiritual, lo que está pasando el pueblo del Señor. Entonces dice, no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Si recordarán, eso hace 15 días lo hablamos y no lo vamos a nuevamente explicar acá, pero puede usted buscar en YouTube el mensaje cuando se habló de eso, de que la codicia en la carne es la que nos detiene a agradar a Dios. Luego el otro aspecto dice no sean pues idólatras, que ese fue el segundo aspecto que se mencionó. Dice, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso consiste el mensaje de hoy, de la idolatría. Tal vez hemos oído muchos mensajes de esto, pero hermano, vamos a entenderlo hoy a la luz de la palabra y del auxilio del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró la Escritura, para entender el mensaje en el fondo de lo que es la idolatría y cómo puede ser un obstáculo para agradar a Dios hoy día. Y cómo el pueblo del Señor está muy envuelto en esto hoy día y no se ha dado cuenta. Y luego dice, como les digo, de eso vamos a hablar, pero solo por mencionar las otras 3 cosas que nos faltan por hablar en los siguientes programas. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. De eso vamos a hablar en 15 días. Luego viene, no provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ese es el cuarto aspecto. Y el quinto es, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Entonces todos estos pecados, por así decirlo, o formas de desagradar al Señor, tuvieron sus consecuencias en el pueblo y no alcanzaron la tierra prometida, sino que se quedaron postrados en el desierto. Y así puede haber mucho pueblo del Señor hoy, hermano, que no sale del desierto, está clamando, está buscando, pero por otro lado provoca al Señor, lo tienta al Señor en esto y por eso no prospera el pueblo. Entonces, regresando nuevamente al punto que nos toca hoy, el punto 2, que es la idolatría. Y ahí pues quiero que usted tenga su Biblia lista, si tiene su cuaderno de notas, pues esto nos va a ayudar. Entonces, repasando nuevamente el versículo de 1 Corintios 10, dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, hermano, buscaba yo en el diccionario griego qué significaba la palabra idolatría. En griego es eidololatres, que significa servir a una imagen, adorarla, pero también significa un sirviente contratado, y eso me llamó mucho la atención. Se recuerdan que el diablo, cuando estaba en el cielo, contrató ángeles, porque así dice la palabra en Isaías 14, a causa de tus contrataciones. Y esa es una estrategia del diablo, llegar a negociar con nuestro corazón para que sirvamos a la idolatría, sirvamos a algún ídolo, ¿verdad? No solo es adorarle, sino servirle. Y a veces nos imaginamos y criticamos muchas veces otras religiones porque adoran una imagen, y no digo que eso esté bien de ninguna manera, porque la palabra lo sanciona.
Pero hay otro tipo de idolatría más severa, hermano. Pero vamos a ir hablando de eso. Entonces, un ídolo significa en hebreo pasal, significa tallado, que era una imagen tallada en madera o en piedra. Ahí vamos hablando de dos cosas. La madera es figura de la humanidad, ¿verdad? Y la piedra también habla del corazón. Entonces, el mismo hombre le da forma a otro hombre para adorarlo, o a otra cosa para adorarlo, para servirle. Como que se hubiera negociado con él y se ganó el favor de nuestro para adorarle. Entonces, y ahí me llamó la atención porque era en madera o en piedra. Y eso habla de la humanidad. Cómo el mismo hombre puede estar adorando a otro hombre, o a otra cosa, a una entidad, etcétera. Tanta cosa que es fácil adorar hoy. Entonces, y la palabra en griego de ídolo, porque en hebreo ya dijimos que era pasal y significa tallado, un ídolo tallado en madera o piedra. En griego significa eidolon y se refiere a una imagen, a una apariencia, a una forma, a una moda o algo de la vista. Y esto ya va acercándose mucho, hermano, al tiempo de hoy, de este día, de nuestro tiempo, de la actualidad, donde vemos que muchas cosas que son moda nos están seduciendo y nuestros hijos están cayendo en esa cautividad que ocupa sus sentidos y su mente en engaño, de tal manera que se desvían de la devoción a Cristo y se entregan a esa forma de moda, de apariencia, hermano, porque eso no es más que un engaño para poder entregar el corazón y ya no adorar al Señor ni servirle, sino dice esto está mejor. Y ahí van arrastrados lamentablemente adultos, jóvenes y niños. Entonces, si buscando en un diccionario de la Real Academia Española, hermano, porque la Real Academia Española describe, lo hace entendible más a nuestro lenguaje, a nuestro idioma español. Y por eso es bueno buscar, dice, definición de la idolatría, adoración que se da a los ídolos, dice. Pero esta definición que viene me llamó mala atención. Amor excesivo, dice, y vehemente a alguien o a algo. Entonces aquí hablamos de una palabra clave que la misma palabra del Señor la enseña. El amor. ¿A quién amas más que a Dios? Pero de una manera excesiva. Y puede ser que estés amando incluso cosas que Dios te dio más que al Señor. La familia, por ejemplo, tu trabajo, tu mismo servicio puede ser una forma de idolatría más que Dios. Y luego dice, definición de ídolo. Según la Real Academia Española, imagen de una deidad o objeto de culto. Eso es lo más común que vemos, ¿verdad? Una imagen tallada, forma humana, recordando a algún personaje de la Biblia y lo adoran. Pero eso no es tanto lo que se refiere, sino dice al amor excesivo y vehemente. Dice persona o cosa amada o admirada con exaltación. Y ahí ya puede entrar el hombre, a quien reconocemos, exaltamos, amamos de una manera exagerada y que está ya ocupando el amor del Señor. Y eso puede estar aconteciendo, hermano, en nuestro corazón, y a veces sin darnos cuenta, creyendo hacer lo correcto. Entonces, trayendo a memoria un poquito por qué el pasaje menciona esto como un ejemplo de lo que Israel vivió, qué sucedió en el tiempo de Israel, que ahora es un ejemplo para nosotros. Y para ello quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 32, y ahí vamos a entender un poquito qué aconteció, por lo cual hoy el Señor lo trae como un ejemplo por medio del apóstol Pablo al mencionarlo, y a lo cual pues le debemos de poner mucho cuidado y atención. Entonces, y vamos a encontrar unas perlas bien bonitas en ese capítulo. Éxodo 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios
que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Punto. Mira, hermano, aquí hay algo bien bonito. Aquí habla de una tardanza, de un Moisés que tenía que bajar del monte, que era el monte de Dios, era el monte Sinaí, donde el Padre hablaba con Moisés y le dio las tablas de la ley. Entonces, dice que Moisés, quien traía las tablas de la ley, ¿verdad? Porque eso había subido, dijeron, este ya se tardó y nosotros necesitamos seguir, pero que vaya un Dios delante de nosotros, un Dios que hagamos nosotros. Y mire qué tremendo, hermano. La venida de Cristo está pronta, pero algunos la tienen por tardanza. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupo yo mi tiempo? En esa tardanza, si algunos la llaman por tardanza, en la venida del Señor, hermano. Porque vemos que pasan los años y decimos no pasa nada. Están aconteciendo situaciones tremendas en el mundo y a veces nos conformamos y decimos, no, es que eso ha pasado en los siglos pasados, siempre ha habido guerras, siempre han habido terremotos. No, hermano, no seamos ignorantes, se llama esa palabra, al ver que los tiempos no son los mismos. Es que no hay nada bueno debajo del sol, y citan Eclesiastés. Claro que sí, hermano, no hay nada nuevo en relación al pecado, porque el pecado sigue siendo el mismo desde el huerto, que estamos hablando de hace siglos, donde estaba Adán y Eva, hasta hoy. Eso sí no ha cambiado, las injusticias, la forma del hombre, pero los acontecimientos, hermanos, no son los mismos. Los tiempos no son los mismos, sino estamos entrando ya en la recta final de los tiempos finales. Y en esta misma capítulo 10, el mismo apóstol Pablo lo dice a nosotros, que nos veamos en esos ejemplos para ser cuidadosos a quienes han alcanzado el final, dice, de los siglos. O sea que estamos acercándonos a un final, a un tiempo, porque viene el Señor. Entonces tienes que guardar tu corazón de la idolatría, de a quién estás amando realmente. Y vamos a ir explicando eso poco a poco. Pero me llama la atención que ellos dijeron, Moisés ya se tardó en bajar del monte. Cristo está allá arriba con el Padre Celestial y va a venir a imponer la ley del Padre. Por eso son las tablas, la ley perfecta con la cual Él va a reinar, hermano, con los hombres, con justicia, con paz, con misericordia, con la verdad. Eso es lo que va a venir a arreglar este sistema, no lo que los hombres quieran arreglar. Entonces, ¿cómo pretendemos arreglarle la vida a otro, hermano, si nosotros no ponemos con nosotros mismos? No, que la ley del Espíritu, de esas tablas que han sido escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes, sea, hermano, la que ahora trate de arreglar un hogar, trate de arreglar un matrimonio por medio del Espíritu Santo, hermano. La verdad de Cristo es la que va a prevalecer. Un matrimonio no puede durar en la mentira. Una familia no puede durar en la mentira, hermano. Los hijos se van a dar cuenta tarde o temprano del engaño en el que a veces hacemos caso, en el engaño del pecado, en el engaño de las riquezas, en el engaño de este mundo, que ahogan la palabra, dice. No dejemos nosotros no nos dejemos ser instrumentos del engaño. Entonces, dijo Aarón, y le respondió, quiten los pendientes de oro. Bueno, y ahí ya sabemos todo lo demás, lo que se dio, y desciende pronto, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Bueno, pero quería ver un pasaje que me llamaba la atención. Entonces, cuando Aarón les hizo el becerro, hermano, y les edificó un altar y dijo que sea fiesta para el Señor. Mire, en una mezcla, en un sincretismo entre lo pagano y el Señor, el Evangelio de Cristo. Esto está representando aquí, porque dijo, mañana será una fiesta para el Señor. Sí, pero haciendo el becerro, ¿verdad?
no esperando las instrucciones que Moisés iba a traer de cómo debía ser el tabernáculo, el arca del pacto, todo lo que venía por delante. No, entonces, sino que ahora es, hagamos este becerro y hagámosle una fiesta al Señor. Queremos, hermanos, a veces agradar a Dios en la iglesia, con nuestro servicio, predicando, pero llevando una idolatría, hermano, que realmente nuestro corazón no está de pleno con el Señor, sino en lo secreto, amando otras cosas que se vuelven un ídolo, y entonces estamos sirviendo al Señor, tal vez lo estamos haciendo bien, con dedicación y todo, pero el corazón no está ahí realmente, no está 100% en eso. Y de eso vamos a ir hablando un poquito más. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Mire pues, entonces, el pueblo, entonces él los tomó de sus manos y les dio forma en un buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Eso lo dijo el pueblo. Que en el primer versículo de este capítulo ellos dijeron: no sabemos qué pasó con este Moisés que nos sacó de Egipto. Primero eso, pero cuando ya estaba el ídolo le dijeron: este es tu Dios que te sacó. Entonces, qué rápido cambiaron la verdad, hermano, por una mentira, por un engaño, porque ese becerro lo hicieron ellos. ¿Cómo los iba a sacar de Egipto? Pero están hablando ya de potestades y deidades, hermano. Y eso es lo que hay que tener cuidado, reemplazando la obra de Cristo. Y ese es el enfoque de este tiempo hoy, que el hombre realmente, el creyente, porque a él no le interesa el mundo, hermano, al diablo le interesa el creyente, que es el que tiene la devoción a Cristo, haciéndole ver que no pasa nada si pecas, que eso de la vida eterna o de que dejaste el mundo, te estás perdiendo lo mejor, que eso es una falacia. Está bien para portarse bien y todo, pero no, hermano, realmente quiere remover el fundamento de tu fe. Por eso dice el Salmo 11:3: si el fundamento fuere removido, fuere quitado, ¿qué será del justo? Dice. Y eso es lo que pasa, hermano. El fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitó de entre los muertos. Si no, vana es nuestra fe. El mismo apóstol Pablo lo dijo, porque la iglesia de Corintio estaba cayendo en eso. Y entonces tuvo que escribir ese capítulo para decirles que Cristo, nuestra fe no es en vano, que Cristo resucitó y que viene la promesa que va a venir y nos va a levantar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Cristo, y luego dice después las primicias, y luego los que murieron en Cristo, y luego los que estemos vivos. Entonces, hay una verdad, hermano, que el enemigo quiere robar, pero lo importante es ver esto: cómo está tu corazón en amor al Señor, porque ahí va a depender, hermano. Entonces, dice que el ídolo comieron, bebieron y jugaron, se rieron, y eso es lo que provoca el ídolo muchas veces, imitando lo que Dios da. Porque dice que ellos bebieron de una bebida espiritual, comieron de una comida espiritual, y lo seguía la roca que era Cristo, dándoles bienestar, hermano, gozo, debajo de la nube, cuando atravesaban el sol ardiente del desierto, y fuego en la noche ante el frío del desierto. Hermano, eso te da bienestar, te da satisfacción, te da gozo, que en medio del desierto tú puedas gozarte en el Señor. Entonces, lo mismo estaba ofreciendo el ídolo. El ídolo representa obras de la carne, hermano, que te quieren dar satisfacción, de tal manera que te hace ser independiente de Dios. Sirvo a Dios, pero me deleito más en otras cosas. Cumplo con mi privilegio, pero realmente a mí me llena más otras cosas, y cualquier cosa puede ser, hermano. Puede ser mi familia, puede ser una serie de televisión, puede ser el cuidarme yo mi figura y formar todo una serie de actividades alrededor de eso, de tal manera que yo para el Señor ya no tengo tiempo, ¿verdad? Y no solo me quedo con que fui a cuidar mi cuerpo, mi bienestar con una nutricionista, siguiendo buenos consejos, lo cual no es malo, pero cuando eso ya ocupa tiempo en tu vida, porque ya vienes a tu casa y te pones a ver
en el celular o en la computadora y sigues indagando más sobre eso, y tu afán es ver qué dietas van a hacer para mañana, para pasado, tus redes sociales es capturada por realmente eso, se vuelve un tema en tu vida y hasta sacas estudios y todo, y te olvidas de estudiar la palabra, te olvidas de la devoción al Señor, que sabe que tiene cuidado de todo eso también. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, dice, el cuidar del cuerpo está bien, pero cuida más lo de la vida eterna, ¿sí? Lo que te va a llevar a la vida eterna, tu fe, el crecer en el Evangelio. Entonces, realmente, hermano, en el Nuevo Testamento, la idolatría es prestar uno de sus miembros de su cuerpo a las pasiones de la carne, porque ya lo sometemos a un servicio. Ya lo sometemos a un servicio, y está en Colosenses 3:5, eso que les acabo de decir, no me lo inventé yo, eso está aquí, entonces lo voy a mencionar nuevamente. Colosenses 3:5. Por tanto, consideren, dice, los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, miren, a la fornicación. 1. 2. Las impurezas. 3. Las pasiones. 4. Los malos deseos. Y 5. Y la avaricia, que es, dice, idolatría. Mire, hermano, no me lo inventé yo. Entonces, ¿en qué consiste la idolatría? Y en que yo dé los miembros de mi cuerpo a todo eso. Mire qué tan fácil es, hermano. Se puede volver una costumbre la infidelidad en un matrimonio, de tal manera que ya no le interesa el Evangelio, hermano, no le interesa nada, pero le interesa por la fornicación. Estoy siendo un poquito fuerte en esto, pero dice a las pasiones, hermano. Las pasiones no solo se refiere a las pasiones del cuerpo en cuanto al sexo, no, hermano, la pasión tuya por algo te puede satisfacer más que el Señor, porque es un deleite al cuerpo, a tu mente, a tus sentidos, y eso pues no es feo, pues no es desagradable, pero es engañoso. Y dice, pero Dios me regaló ¿qué podría ser? Esta bendición de una televisión, y puedo ahora ver todo lo que yo quiera. Sí, está bien, pero si ya prestas los miembros de tu cuerpo, son capturados de alguna manera, hermano, que ya se vuelve una idolatría. Es que no es malo en sí todo, lo malo es a quien le das el corazón para servirle, y esa es la idolatría de este tiempo. Entonces, igual los jóvenes, ¿verdad? Con las modas, ahí dice, jóvenes que dicen, bueno, ¿y qué tiene malo que yo me tatúe? Hermano, estás cayendo en una idolatría, ¿verdad? De este mundo al seguir una moda, porque piensas que eso te da valor, te da aceptación entre los demás, te hace estar al mismo nivel que los demás. El mundo nunca va a ser del agrado de un hijo de Dios, ni un hijo de Dios va a ser nunca del agrado del mundo. Si se somete a ese tipo de idolatría, a esas modas, a esas costumbres, hermano, no va a ser feliz. Un tiempo le va a durar, porque el Hijo de Dios no puede estar ahí, no es su lugar. Entonces la idolatría, hermano, es una batalla espiritual por ganar el corazón del creyente, en darse o a la carne o al espíritu. Dice, para amar al Señor hasta su venida. A la carne, ¿por qué? Porque a la carne, hermano, es un paso a la apostasía. La idolatría es un paso a la apostasía, porque la apostasía ya es una decisión final de abandonar al Señor. Entonces, tienes que cuidar con quién te juntas, con quién compartes, hermano. Y así lo dice 1 Corintios 5:11. Estoy respaldándote con versículos, hermano, lo que es la idolatría de hoy. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía, dice, de ninguno que, llamándose hermano,
Porque mira, hermano, no está hablando del mundo ya sabemos que en eso está. Por eso dice el versículo anterior, el 5:10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Y es cierto, tú puedes tener un compañero de trabajo que está pues en esas situaciones, ¿verdad? De pecado, de inmoralidad, de codicia, de idolatría, pero eso ya se sabe, hermano. Pero aquí está hablando ya del pueblo del Señor, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía, mire, pues, que ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, lo mismo que estaba diciendo en el versículo anterior, pero solo que eran los del mundo, o difamador, o borracho, o estafador, con esa persona ni siquiera coman. Ah, no, hermano, pero yo tengo que estar con mi hermano y sacarlo. Pero dice que llamándose hermano, tienes que discernir. ¿Cómo sabes que es tu hermano? Si ama a Cristo y quiere salir de eso, eso es muy diferente. Pero si se llama hermano, va al grupo, porque no es lo mismo, hermano. Hay gente que no es nacida de nuevo y solo está pegada porque es bonito tener amigos sanos, saludables, y mucho de eso pasa entre los jóvenes. Pero no es una persona, hermano, que quiera salir de donde está. Y tú lo puedes ver, hermano. No está ni luchando, no está pidiendo ayuda ni consejo. A ese es el que hay que ayudar. Pero el que anda sumiso en su pecado, hermano, tienes una batalla perdida. Porque solo la nueva naturaleza de Cristo en nosotros puede vencer al mundo, como dice la primera carta de Juan. El que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. Está luchando, pero ahí está. Está batallando, pero ahí está. Pero no es posible, hermano, que caigamos en la idolatría por otro hermano que anda en eso. Y pues resultamos amando lo que él ama. Y tal vez él regresa al mundo porque no era hermano y tú te quedaste en el mundo también. Tienes que tener mucho cuidado, hermano. Esa es una seducción engañosa del diablo en la cual tú no debes de caer, hermano. Atractivo en el mundo hay mucho y cualquier cosa se puede volver una idolatría. Y como te decía, aún cosas que Dios te ha dado, aún el mismo privilegio, aún el mismo servicio, etcétera. Porque te aman más eso que incluso acercándote al Señor. No digamos las cosas materiales que Dios nos da, no digamos personas que nos permite conocer y que de pronto admiramos porque son respetables y toda la cuestión, pero no para que ya te ocupe a ti el tiempo y tu mente y tu atención, ¿sí? Entonces, hermano, aquí es donde se pone más serio este asunto. Entonces, uno es las compañías, dos es revisar que amas en tu corazón. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz sacaba a exposición su pecado, ¿verdad? Y eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Nadie quiere ser descubierto, hermano. Y aunque sea descubierto, sí, pero me gusta. Y se queda ahí. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También lo dice 2 Corintios 2:10, ¿verdad? Que el amar la verdad, hermano, es amar al Señor. Pero si nosotros estamos claudicando en dos pensamientos, hermano, rindiéndonos a la mentira, a las tinieblas, a las obras de la carne, en pocas palabras, entonces, hermano, vamos a resultar apostatando. Y eso le pasó a la iglesia de Gálatas. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. Miren, ¿por qué? Por seguir un evangelio diferente. El de la circuncisión, que era lo que hablaban los hermanos judíos que se habían convertido, pero que no querían dejar los ritos de la circuncisión y estaban obligando a una iglesia gentil a que se circuncidara y siguiera los ritos de la ley, porque si no, no iban a ser salvos. Y de eso, hermano, había salido el apóstol Pablo. Por eso con toda propiedad les decía que nadie los apartara de la devoción a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor, hermano? Nuestro corazón.
Y se lo dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que lo busco rápidamente, ya para ir terminando, hermano. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y mira lo que le dice primero: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mires que todo está bien bonito. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ahí es donde yo iba. La idolatría captura tu amor para servir a otro. Y aquí no le está señalando de una idolatría de imágenes, está hablando de que está muy entregada en el servicio que hace, pero ya no ama al Señor. Dice, has dejado tu primer amor. Ese es el origen de por qué estamos usted y yo en el Evangelio, hermano. Por el amor de Cristo, quien nos rescató. Por eso no es bueno, hermano, que nuestras oraciones solo sean pedir y pedir, sino de agradecer también, Señor, de ver de en qué esclavitud estábamos metidos, tan grande. Era una esclavitud para toda la vida. Si no viene Cristo, hermano, en esa nos morimos. Y era la esclavitud a la muerte, o al temor a la muerte, dice Romanos. Pero el Señor vino y con poder nos levantó de ahí, hermano. Entonces decir uno, Señor, pues gracias, todo lo que hago es por agradecimiento. Todo lo que juzgo, si está o no tu palabra, es porque yo no quiero desviarme de la verdad. Por eso dice, probad ser apóstoles, hermano. ¿Cómo no vas a discernir tú lo que escuchas? No te tragues cualquier cosa, tienes que compararlo con la palabra. Perdón por la expresión, no te tragues. Es decir, no lo creas, pues, y si no está en la palabra, júzgalo. Y así, pero sea tu corazón para Dios. Corazón que ama al Señor. Por eso le dice, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces a ninguna iglesia de las otras 6 que menciona, le menciona que ha caído, sino que se ha desviado, que ha fallado, que no aprueba. Pero caído, solo a esta se lo menciona. Porque está a punto, hermano, de ser tan autosuficiente que ya no necesita al Señor. Y eso es peligroso, porque el orgullo se engrandece en uno. Y eso puede ser muy severo en el trato hacia los demás. Entonces, hermano, lo importante es a quién le entregas tu corazón. El corazón, primero, para llegar a la apostasía, primero es fascinado, después es desviado, después cae en una idolatría, donde ahí sí ya se entrega el corazón y luego se abandona. Porque se abandona la fe, el fundamento, y entregas tu corazón. Y me llama la atención porque dice el apóstol Pablo, ahora sí, en conclusiones, en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Mira lo que dice. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como que no la tuvieran. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Los que lloran como que si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como que si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y luego dice, ¿por qué lo dice esto el apóstol Pablo, hermano? Si todo esto lo ha dado Dios, el que tuviera mujer como si no lo tuviera, y si Dios te ha dado ese matrimonio, pero ¿por qué dice como si no lo tuviera? Pero ¿sabe respecto a qué lo dice, hermano? Respecto al amor de Cristo. Que está bien las bendiciones, Señor, qué linda la familia que me diste, gracias por la esposa que me diste, tanto que oraba yo por ella, Señor, y ahora la tengo. Sí, pero es como si no la tuvieras, para que eso no cambie más tu amor al Señor. Es decir, ámala. Pero si es de amar a Dios, es más importante el Señor.
Y amarla a ella, por supuesto. Si tienes, qué bueno que tienes, dale gracias a Dios. Pero haz como cuenta como que si no tuvieras. Porque tu corazón no puede ser negociado con esas cosas. Y si estás padeciendo, sufriendo, estás llorando por alguna circunstancia, partió un familiar a la presencia del Señor, sí, está bien. Pero haz como que está viva, porque está con el Señor. O sea, se murió, pero también recuerda que está viva con Cristo. Y entonces, que eso no te aparte el amor de Dios, porque a veces podemos pasar con un dolor, hermano, que se vuelve una idolatría que nos aparta del Señor. Y entonces, Pablo dice que no quiere que nada nos aparte de la devoción a Cristo. Y dice, y esto digo, dice el 7:35, esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción. Es decir, porque está diciendo aquel soltero que se quiera casar, que se case. No, él no está poniendo restricción, sino para promover lo honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Ese es el punto, hermano. No descuidarnos en una salvación tan grande, incluso amando más las mismas bendiciones que Dios nos da. Porque la apariencia de este mundo, dice, es pasajera. Pero dice Oseas 14:4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Aún en eso, hermano, Dios está llamando a aquel que de repente abandonó al Señor. Que de repente ves tú, hermano, y dice, pues este hermano hasta dirigía, predicaba y ahora está alejado. O mi hijo venía conmigo a la escuela dominical, había recibido dones y todo, Señor, y ahora está apartado, está tatuado, anda con arete y todo. No, hermano, Dios no lo ha mirado de lejos. Dios lo sigue amando, pero está esperando que se arrepienta. Sigue clamando por él. Cayó en el engaño de la moda, en el engaño de la idolatría de este mundo, en la pasión de la carne, y prestó sus miembros. Entonces, hermano, ese es un llamado para unos. Para otros es, cuida tus miembros, hermano. Lo entregas cuando das el corazón. En un matrimonio el cuerpo se entrega cuando se da el corazón. Y es ahí donde lo que el Señor quiere que cuidemos, hermano. Porque el amor de Él, de Cristo, no es negociable. Así que, hermano, cerramos esta parte antes de entrar con las peticiones diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que nada sea lo que fascine en nuestra mente y en nuestro corazón del amor a Cristo, sino que sea tu amor el que nos seduzca, que nos convenza, Señor. Nosotros queremos estar dispuestos a ser esa tierra fértil que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor, y que nada en este mundo puede pagar ni compararse el valor de lo que tú has dado por nosotros, Señor, y que agradó al Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están de pronto en alguna captura de su corazón. Padre, desbarata todo ídolo, derriba todo ídolo, Señor. Así como tú lo hiciste usando a Moisés al derribar ese becerro. Señor, derriba todo becerro, haciéndonos creer, Señor, que por ahí está nuestra salvación, poniendo nuestra esperanza en esas cosas, en lo material, en la codicia, en un ser querido, poniendo no, hermano, no, Señor, tú no quieres eso, tú quieres que nuestro corazón sea para ti. Ayúdanos, Padre, porque queremos atravesar este desierto, que es la tierra, pero agradándote en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, nos extendimos un poquito, pero no vamos a dejar por ello de orar por las necesidades que siempre llegan, y empezamos por las necesidades de salud, como es el caso de nuestro hermano Francisco Borón, que pide por su salud, igual que Isabel por su cerebro. Sonia tiene leucemia. Neti dice por su pronta recuperación, fue operada de corazón abierto. Edgar Kotzahai tiene Helicobacter pylori. José Iván por su salud, igual que Angelita. Oscar dice que tiene cáncer en el colon y cáncer en la piel. Catarina por su salud, igual que Luis Ernesto. Tabita, Paulina, Mayra. Mayra dice que fue diagnosticada con cáncer de pulmón.
Oralia tiene cáncer. Edgar por sanidad. Christopher tiene cáncer. Elizabeth, sanidad en su tiroides y la sanidad de su esposo. Mateo Blanco tiene fiebre, vómitos, convulsiones y no reconoce a su mamá. Los médicos no saben qué tiene. Nati por sanidad en sus pulmones. Hilda por sanidad en su cuerpo. Le investigaron cáncer y está asustada. Sharon por sanidad en sus manos y su mamá se las quemó, dice. Karina, oración por su salud. Julieta por sanidad de su cuerpo. José Miguel se encuentra en el intensivo. Rolando tiene problemas en su columna. Aura García por su salud. José Miguel por su salud se encuentra en el intensivo. Carlos Hernández por su salud, igual que Evelyn. Y Salomé tiene una fuerte neuralgia. Shirley por su pronta recuperación de la rodilla. Noemí por salud. Iria Morales espera una confirmación de una cirugía de columna. Dorcas Dámares Archila por su salud. Amén. Vamos a orar por estas peticiones, mis hermanos. Sabemos que hay dolencias en el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú pagaste en la cruz del Calvario por todas nuestras enfermedades, Señor, y por tu llaga fuimos curados, dice tu palabra. Señor, te pedimos, Señor amado, por cada uno de estos hermanos que hemos mencionado, que tú, Señor, obres poderosamente en sus cuerpos. Venimos reprendiendo todo cáncer, todas células degenerativas, Señor, malas que se están multiplicando, invadiendo las células nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y ligamos toda operación del diablo, Señor, en el cuerpo de estos hermanos. Padre, obra poderosamente sus vidas. Reprendemos en el nombre de Jesús todo cáncer en esos órganos, Señor, que está actuando en los cuerpos de mis hermanos. Padre, sé tú, Señor, quien se revele a sus vidas, Señor, y ellos puedan conocerte más a través de esa experiencia. Y si alguno de ellos no te conoce, sálvalos, Señor. Que se conviertan a ti, Señor. Que ninguno de ellos se pierda, sino vengan al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que van a ser intervenidos, Padre, provee, Señor, para esos tratamientos, para pago de médicos, hospitales, laboratorios, medicinas, exámenes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú te muevas y te muestres y te dejes ver en cada uno de ellos, Padre. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, por provisiones de trabajo pide Kevin, igual que Juan Fernando, Madeline, te pide por provisión de trabajo. Jaime, Elsa Marina, Jorge David, Arnoldo Manuel, Luis Ernesto, Tabita López, Maribel, Jennifer, Karina, Luis Daniel, Lisette, María Morales, Dorcas, Luis Mejía, Jennifer. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, tu auxilio en estas personas y familias, Señor, que tú abras las puertas, las ventanas de los cielos, aquel que espera una oportunidad para su trabajo, y cuando se lo des, dale diligencia, que pueda dar un buen testimonio ahí donde está, porque piden provisión de trabajo, pero también ayúdalos para ellos ser un testimonio de Cristo ahí donde tú se los vas a dar, Padre, y ellos puedan tener un ingreso, porque la fuente eres tú, pero ese canal, Señor, a través del cual va a fluir, tú lo abras, Señor. Dales paz a sus corazones, provéeles, Señor, en sus necesidades, en esos compromisos, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado en sus vidas, en el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por estas familias, Señor, que hemos orado, que tú salves también, Señor, como Kevin, que pide salvación por problemas de vicio, Juan Antonio por salvación, Carlos Fernando por salvación, igual que Brenda, Jacqueline, José Mejía,
José Iván Mejía, Francisco Boror, Oscar Leonardo, Ingrid Yolanda, Catarina, Amy Castro, Paulina, María Fernanda, Daniel Castro, Oralia Gomoa, María Valdés, sé que la están extorsionando, María Velázquez, por salvación de sus hijos y nietos, Sharon, por violencia, su mamá tiene maltrato, Kimberly, José Miguel, José Alberto, Carlos Hernández, problemas de vicios también, Evelyn Monroy, María Morales, Concepción, María Villagrán, Gerardo Chavarría, María Villagrán, dice la están amenazando, Shirley, por salvación de su familia, Dorcas Damaris, por liberación espiritual y protección, Luis Mazariegos, por vicio del alcoholismo, también piden por restauración personal, restauración matrimonial y de sus hijos, restauración matrimonial, Gary Maleni, también por su matrimonio, que puedan encontrar un abogado de migración, dice Juan, Edgar y Melanie. Juan Fernando dice por restauración personal. Ponemos, Señor, todas estas necesidades. Señor Jaime Palencia pide por estar atravesando una situación complicada, que el Señor lo fortalezca. Y Rubén Soto, Evelyn Soto, por sus vidas, por sus nietos, piden también. Amén. Ponemos todas estas, Eugenio Herrera por su vida, Jennifer Gabriela, oración porque aumente su fe, y Wendy Dávila, oración por su vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido que aquellos que necesitan ser salvos de esa lista que tú conoces, Señor, tú te reveles por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, a sus vidas y puedan ser salvos, Señor. Aquellos que están padeciendo persecución debido a la violencia, amenazas, extorsiones, Padre, venimos atando y ligando toda potestad del diablo que quiera, Señor, quitarles la paz, robarles sus bienes. Espíritu de muerte y de violencia lo venimos atando y ligando y desbaratamos todo plan del diablo usando estas personas, Señor, que no te conocen. Confunde esos planes, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Y trae salvación, trae restauración matrimonial, restauración familiar, Señor, en estas familias también, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.